Quería compartir un artículo del Rabbi Yosef Vitón que habla de Hanukkah, pero algo muy interesante. Dice que la tradición de muchas familias de Alepo, ¿está bien? Judíos oriundos de Halab, de Siria, es encender una vela adicional, además de las velas que normalmente se encienden cada noche de Hanukkah. O sea, si el primer día prendían una, la costumbre de ellos, una costumbre era prender dos. Si normalmente se prendían tres, prendían cuatro. Raro, ¿no? ¿Por qué? Así la primera noche de Hanukkah los judíos de las comunidades de Alepo encienden tres velas. Una, la vela de Hanukkah. Dos, el shamash o la vela auxiliar. Y tres, una vela adicional. ¿Está bien? ¿A qué se debe esto? No todos los judíos de Alepo siguen esta tradición, sino solamente aquellas familias de Alepo que remontan sus orígenes a España. Me explico. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, o de Portugal en 1497, escaparon a diferentes destinos. Algunos de ellos llegaron a Italia, otros a Turquía, otros a Grecia, otros al norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Egipto. Muchos también llegaron a Israel y Siria. En la mayoría de las ciudades a las cuales los refugiados de España, llamados desde entonces Sefaradim, ¿de dónde viene la palabra entonces ahora Sefaradim? De Sfarad, Sfarad es España, españoles, llegaron. Ya existían comunidades judías locales establecidas desde mucho tiempo atrás. A pesar que estos judíos llegaban de España, ya habían otras comunidades judías en esos lugares como Marruecos, como Argelia, como Túnez, como Italia. Los sefaradim se integraron a las comunidades ya existentes, pero aún así conservaron sus antiguas costumbres y cultura durante siglos. En muchos casos, los sefaradim llegaron a ser la mayoría o la minoría dominante. Y poco a poco los judíos locales, en los países árabes, a los judíos locales se los conocía como musta'arabim. Absorbieron las costumbres de los españoles y ellos mismos se consideraron también sefaradim. O sea, interesante, ¿no? Porque si ellos no venían de Sfarad, entonces ¿por qué se llamaría judíos sefaradí? No, porque estos judíos llegaron de España y de a poco fueron como absorbiendo, o los mismos judíos que estaban oriundos ahí hace mucho tiempo, tomaron las costumbres de los judíos que llegaban de España. En la comunidad judía de Estambul, en Turquía, o en Salónica, o en Grecia, que fueron las ciudades donde más cantidad de refugiados sefaradim llegaron, continuaron hablando español antiguo, o lo que se llama ladino, prácticamente hasta nuestros días. Durante varias décadas, luego de la expulsión de España, llegaron a Siria muchísimas familias que procedían directamente de España, o que habían llegado allí luego de estar algún tiempo en Turquía, Egipto, inclusive en Israel. El famoso viajero español, Capitán Domingo de Toral, que vivió en el año 1598 a 1640, escribió en sus memorias, las memorias, Relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés, que visitó Alepo en el año 1634 y que para su sorpresa había encontrado allí más de 800 familias de judíos que hablaban el castellano. Ahora bien, ¿por qué estas familias que llegaron a Alepo desde España adoptaron la costumbre de encender una vela extra? Y esa era la pregunta nuestra, ¿no? Primer día una vela, segundo día dos velas, tercer día, pero ellos aprendían una vela más. ¿Por qué? Y esta es la enseñanza que quiero traer hoy. Los judíos sefaradín que llegaron a Alepo consideraron que haber llegado a su nuevo destino había sido todo un milagro. Así como el milagro de Hanukkah, ellos querían agregar a ese milagro el milagro personal que tuvieron. Los expulsados de España y Portugal, probablemente unos 250.000 judíos, se expusieron a todo tipo de peligros al viajar, especialmente en el mar. En primer lugar, estaban totalmente indefensos, sin nada ni nadie que los protegiera, a la merced de los capitanes de las pequeñas embarcaciones y su tripulación, que solo querían quedarse con los pocos bienes, pobrecitos, ¿no?, que estos refugiados tenían. Entonces, embarcarse en un viaje al mar era una invitación abierta a toda clase de abusos. Muchos judíos fueron arrojados al mar, o en el mejor de los casos,
vendidos como esclavos. Y si milagrosamente el capitán del barco cumplía con su promesa y trataba de llevarlos al destino prometido, ¿qué pasaba? Los viajeros todavía corrían el riesgo de ser atacados por piratas, sufrir hambre, exponerse a tormentas que podían hundir los frágiles barcos y lo peor, la siempre presente amenaza de enfermedades y de epidemias. Todas estas tribulaciones reclamaron las vidas de decenas de miles de Yudim. ¿Recuerdan la historia de el rabino Isaac Haro? Él dejó Portugal con destino a Israel. Nunca pudo llegar a Israel y al final terminó en Turquía. En ese terrible viaje perdió a toda su familia, esposa, hijos, con excepción de una sola hija. Al haber llegado sanos y salvos a Alepo, estas familias decidieron recordar su historia y dar gracias a Hashem por su milagrosa salvación. Y para hacer eso, decidieron encender una vela adicional cada noche de Hanukkah, ya que el primer contingente de refugiados de España había arrigado Alepo durante Hanukkah. O sea, dos cosas. Que también, el primer contingente que también se salvó y fue un milagro para ellos y para todos los que vinieron después, pero el primero había sido en Hanukkah. Entonces quisieron recordar también en Hanukkah el milagro que les había sucedido. Vale la pena aclarar que a diferencia de la mayoría de las mitzvot, en las cuales está prohibido hacer algo más o agregar un elemento adicional, por ejemplo, no está permitido colocar cuántos tzitziot hay que poner en el talit. En cada punta tenés 4, ¿no? Tenemos un talit con 4 puntas. Tenemos los 4 tzitzit. Yo puedo decir, bueno, voy a poner 5 tzitziot. No se puede. La cantidad de velas que se prenden en Hanukkah tienen un mínimo, una vela por noche, pero no tienen un máximo. Si quieres agregar, puedes agregar. ¿Vieron la costumbre que hay? Algunos hacen por personas de la casa, ¿no? Dijimos que la Ashkenazim alguna costumbre es poner una vela por persona. Entonces, si primer día 3 personas, hay 3 velas, segundo día 3, 6. Igual ponen una Hanukkah separada, pero, o sea que se puede agregar. Los peligros de embarcarse en alta mar. Y miren, quiero mostrarles, en 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. Lord Edward Cook escribió: el capitán y la tripulación de uno de los mayores barcos asignados a deportar a los judíos concibieron un complot para deshacerse de todos los pasajeros. Un grupo de judíos particularmente ricos, con poco equipaje, pero de gran valor. Una vez que todos los judíos subieron a bordo, la nave zarpó por el Támesis. Sin embargo, una vez que estuvieron cerca de la desembocadura del río, en Kesruvok, el capitán echó el ancla, dejando la nave cerca hasta que llegó la marea baja. Por fin, cuando la nave estaba incrustada sobre las arenas, el capitán anunció que iban a dar un paseo e invitó a sus pasajeros judíos que lo acompañaran, diciendo que el aire fresco podía hacerles bien. Los judíos, sin sospechar nada, aceptaron de buen grado la invitación del capitán y desembarcaron de muy buen humor. Pasaron algunas horas muy felices divirtiéndose en la arena, tanto que no advirtieron que la marea había comenzado a subir y que el capitán muy discretamente había regresado a su barco. Cuando se dieron cuenta de lo que pasaba y el grave peligro en el que se encontraban, ya era demasiado tarde. La marea estaba subiendo rápidamente y cuando corrieron de vuelta al barco implorando que los dejaran subir a bordo, ¿qué hizo? El villano capitán se negó y riendo a carcajadas les dijo con cinismo: no me pidan ayuda a mí, recen a su profeta Moshe. Si él pudo hacer que sus antepasados cruzaran el Mar Rojo, que él los ayude a salir de esto. Qué malvado, ¿no? Y sin decir nada, los dejó ahí. Los dejó a merced de las olas. Y así, como esta historia, hubieron muchísimas. Todos murieron ahogados, pobrecitos. Así que, bueno, en primer lugar, estudiamos algo muy interesante. Se puede agregar velas para recordar el milagro particular que le pasó a una comunidad entera, y más que ello había sido en Hanukkah. Y bueno, siempre es agradecer a Hashem por todas las cosas que nos da. Bueno, saludos a todos.